Jorge Pablo Fernández. Chapu, ¿cómo le va? Hola Hugo, buenos días, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Y a nivel local, ¿qué tipo de cálculo hará el gobierno? ¿Es más fácil que este consejo le apruebe la fiscal impositiva y el presupuesto? ¿Que este consejo lo haga quizás que con el que viene se le haga algo más difícil? La verdad, Hugo, no tengo ni idea del que viene. Eh, sí conozco que es el que en definitiva le va a tocar votar, porque este año en mucho tiempo se ha presentado en tiempo y forma. Así que especular de que qué habría hecho el próximo consejo, de los cuales hay integrantes que nunca vi trabajar ni votar en el consejo, ya estaríamos en el terreno de la adivinación. Así que acá lo importante es que se trate en debida forma, que todo el mundo pueda ver de qué se trata, que todos puedan emitir su opinión y lo más importante, que se vote y se apruebe o no se apruebe, que sea por mayoría como corresponde. El Ejecutivo proyecta en la ordenanza fiscal impositiva la creación de una nueva tasa de salud. ¿Qué le parece como idea? No está malo, no es tampoco el primer municipio que lo hace. Lo que siempre hay que tener presente, que es lo que hablamos, es que una tasa conlleva una contraprestación directa. Entonces, si se va a reforzar a través de una tasa la salud pública, que la atención que reciba la ciudadanía en el hospital sea acorde. Y que después por ahí, cuando vos vas y tenés obra social, que de ninguna manera te digan, no, pero vos tenés obra social, pues vas a pagar una tasa donde además se incluye salud, no está mal, pero tiene que tener la contraprestación del servicio, claramente, ¿no? ¿Se entiende lo que te quiero decir? A ver, Que todo el mundo tiene que ser bien atendido, que es lo que corresponde, porque además, si bien no es el único, es prácticamente el único efector de salud que tenemos en Bragado. O sea, todo el mundo va al hospital y si no, se va a otro lado. Mucha gente ha optado por irse a otro lado, que es lo que no debería pasar. Mucho menos si lo vas a reforzar con una tasa para salud. El hospital lleva mucha inversión. Yo no me gusta hablar de gasto cuando uno habla de salud, porque no lo veo como un gasto, pero sí lleva mucha inversión. Entonces, si realmente se considera necesario reforzar los fondos, y le está pasando al gobernador con lo que no le mandan de nación, entonces es una cadena, está bien, no deje de hacer una ordenanza que se puede derogar el año que viene si no funciona, pero lo que tiene que demostrar es que funciona, y para que funcione lo que tiene que funcionar muy bien es el hospital. ¿es necesaria en este contexto la creación de esta nueva tasa? Sí, porque por otro lado se suprimen otras, ¿eh? No es solo que se crea una nueva, también hay otras que fueron reclamadas por otros espacios políticos, fue parte de una negociación general. Se suprimen algunas y se implementa esta. ¿Se entiende, no? Lo que te quiero decir. Bien, o sea, hay gente que, estaría pagando de aprobarse esta tasa de salud más la obra social. Sí, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Porque la tasa es una contraprestación de un servicio. Vos pagas alumbrado, pagas barrido, pagas limpieza, pagas la recolección de residuos y pagas el servicio de salud que te puede brindar el hospital. O sea, reforzás los fondos municipales para el hospital. La obra social no tiene nada que ver con una tasa. La obra social ya es otra cosa. Por eso, ¿usted la considera necesaria, oportuna y necesaria? Yo la considero que vale la pena en este momento probar, porque creo que si el Ejecutivo dice, esta administración, que necesita esos fondos, quita otros en el marco de la negociación para el voto del presupuesto, entiendo que se compensa de alguna manera. Y es cierto que nunca alcanza, para salud nunca alcanza, Hugo. Nunca alcanza. Y no es una época donde se caracterice por un flujo de dinero que baja a borbotones desde arriba. Todos lo sabemos. Entonces, bueno,
Si algo hay que reforzar, que se refuerce salud, obviamente. Y no solo por quienes tienen obra social, sobre todo por los que menos tienen. Porque recordemos que el índice de cobranza de las tasas en Bragado es muy bajo, ¿eh? No es que de buena primera todo el mundo va a estar condenado a pagar la tasa de salud. Recordemos que paga, no sé si paga la mitad de la ciudadanía. Entonces, también es otro tema a tener en cuenta. ¿Tendrá pensado el Consejo puntualmente el bloque oficialista iniciar una ronda de consultas por este tema en particular? ¿Ronda de consultas en qué sentido o hacia dónde? Por este tema en particular hacia los funcionarios, le hace secretario de salud, No, por secretario de supuesto. Hacienda. Pero no solo el oficialismo, el Consejo en sí va a ir llamando y con tiempo a los distintos funcionarios que se comprometieron a pasar y dar todas las explicaciones del caso. Porque esto no es que alguien se levanta de mal humor y dice, ay, agreguemos a la tasa municipal un servicio de salud. A nadie le gusta cobrar impuestos o tasas. Esto es así, siempre lo dije. Pero bueno, a veces es necesario. Y cuando se trata de salud pública, todos sabemos lo que significa. Nunca alcanza. Basta que nos pase cualquier cosa seria para que dependamos solamente del hospital. Entonces me parece que está bueno tenerlo en buenas condiciones y que los bragadenses reciban un muy buen servicio de salud pública, que es lo que tiene que pasar. ¿Existe un fondo subsidiario para el Centro Regional Universitario Bragado que el Ejecutivo piensa eliminar? Desconozco al dedillo, pero es el comentario. Que se compensaría lo que se cobra, entre otros. Están hablando algo de señales, están hablando algo de el tema de este fondo para el CRUB, que serían suprimidos, y en cambio, por eso te decía, se suprimirían algunos que se cobran hoy y se incluiría el de salud. Bien. Igual está todo para discutirse, ¿eh? Te digo cuál es la idea. Todo es conversable. Todo es conversable, yo estimo que va a ser todo charlable, por supuesto. En el marco de la institucionalidad. ¿Cómo tiene que ser? O sea, llega un proyecto que viene hecho por el Ejecutivo y va a dar lugar a, ya se van a dar cuenta ustedes, a un montón de cruces, a discusiones, distintas miradas, opiniones, ideologías. De todo eso hay que lograr que converja un presupuesto y una fiscal impositiva que termine siendo aprobada. Esa va a ser la tarea del Consejo. Bien. Hay otro tema que me gustaría conversar con usted. El gobierno nacional impulsa al menos 3 grandes reformas. A ver si estoy en lo correcto. La laboral, la previsional y la tributaria. Ahora a mí me gustaría saber qué tan relacionadas están estas 3 entre ellas, ¿sí? Si comparten los mismos objetivos o intereses y qué lectura política se puede hacer de todo esto. Mira, Hugo, yo te voy a ser totalmente sincero. De la previsional no tengo demasiados detalles. Estimo que trabaje hasta más grande y cada vez más. La gente cada vez vive más años. El sistema previsional argentino, por diferentes motivos, es deficitario. Yo calculo que lo que están buscando es estirar más la edad jubilatoria. La fiscal no entiendo. Ojalá sea que cumpla con que va a suprimir impuestos como siempre prometió, porque hasta ahora se han multiplicado y se han aumentado, pero no se han suprimido. Y la laboral es un horror jurídico. La laboral, yo digo, sacaron el DNU 70, por una cautelar la justicia se los mandó a guardar. Sacaron la reforma laboral con la ley Bases hace 1 año y medio y no aumentó el laburo registrado. No nos mientan, no hubo aumento, al contrario, se siguen perdiendo puestos de trabajo. No conformes con eso, porque ya eliminaron las indemnizaciones agravadas por mala registración o falta de registración, hicieron lo que quisieron, no les dio resultado, van por más. Arman este proyecto José Luis Esper, Lilia Lemoine, un diputado nacional que era dirigente sindical gastronómico devenido en empresario gastronómico ahora, y vota o firma este proyecto vergonzoso, donde además, para disimular, la autora es una empresaria agropecuaria y, oh casualidad, uno de los artículos exime de responsabilidad a los grandes terratenientes que subcontraten equipos de trabajo para su campo. Mirá qué casualidad. Es decir, hecho como al dedillo.
Y después adentro contiene horrores jurídicos, donde te muestra la mirada de esta gente para la cual el trabajo solamente es un costo para el empresario. ¿Está? Y que mire el trabajo solo como un costo, como hablábamos recién de la salud, como un gasto, es un grave error. El trabajo tiene otra finalidad social, que no solamente es contemplar al ser humano, integrarlo al sistema. Hay un contrato social del que se habla desde la época de Rousseau, donde el ser humano crece, trabaja, paga impuestos, cumple la ley y el Estado lo protege. Dentro de la protección del Estado, además de la salud pública, la educación pública, etc., está garantizarle que se realice como ser humano, que viva dignamente, y eso a través de un salario. Cuando empezamos a ver el salario solo como un costo para el empresario y no como un medio de realización de vidas, se pone en riesgo el contrato social. Porque cuando una persona trabaja dignamente y no le alcanza para llegar a fin de mes, no puede ver a sus hijos recibirse, ni tener la tranquilidad de que van a tener una preparación para defenderse en la vida en un mundo cada vez más competitivo, cuando ya no te podés ir de vacaciones, cuando no podés cambiar el auto, cuando se te viene abajo tu casa, si tenés la posibilidad y la suerte de tener casa, te das cuenta de para qué trabajás. Y entonces empieza a poner en riesgo todo. Y yo digo, si vamos a cumplir con la ley y les interesa tanto lo laboral, ¿no se acordaron que desde la reforma del 94 la propia Constitución exige para los trabajadores participación en la ganancia empresaria? ¿Cuándo van a hacer cumplir eso? ¿Cuándo van a distribuir utilidades? Lejos de distribuir utilidades, presentan desafiante este proyecto de ley repugnante a normas nacionales e internacionales, como el principio de progresividad contemplado en el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, el mismo que prohíbe la pena de muerte, pero flagrantemente violatorio de eso, y también del 14 bis de la Constitución Nacional, donde tiene cosas que son barbaridades. O sea, como que las vacaciones te las pueden dar todas cortadas a lo largo del año como quiera el empleador. El banco de horas. El banco de horas, para quien no entienda, es trabajar en una heladería. Mayo, junio, julio, no hay mucho trabajo, ¿no? Bueno, tu horario de 8 a 12 y de 4 a 8, hace una cosa, de 4 a 8 ni venga, porque viste a las 5 de noche, hace un frío bárbaro, quédate en tu casa. Bueno, buenísimo, buenísimo. Eso sí, cuando llegue verano, en vez de ser de 4 a 8, vas a trabajar hasta las 2 de la mañana. Bueno, pero tengo hora nocturna, hora extra, no tenés nada, me estás debiendo la hora del invierno. Pero si el invierno me la diste vos porque no me necesitabas. Bueno, pero es un criterio mío, un banco de horas. Yo anoto las que te doy, después me las debes. O sea, a este nivel. Pero por nombrarte solo alguna de las cosas, hay algo que tiene que ver que se llama ius variandi, el derecho de variar o de cambiar. En el derecho laboral está muy regulado. ¿A qué apunta este principio? Vos entras a trabajar al Banco Provincia. ¿Sabés que entras a las 8? Te vas a las 2. Un ejemplo te estoy dando. Pongamos cualquier horario, cualquier banco, cualquier trabajo. Vas a trabajar de docente. Sabés que entras a las 8, salís a las 12:30. Bueno, acá no vas a saber ni a qué hora entras, ni a qué hora salís, ni qué tareas haces, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque va a depender del patrón. El patrón va a tener mucha más libertad para cambiarte el lugar de trabajo, el horario de trabajo, con lo que implica, porque vos padre estás organizado, voy a buscar a tu chico a la escuela, llevarlo a inglés, a básquet, bueno, olvídate, olvídate, porque por ahí por el banco de horas también te exigen que te quedes sin previo aviso, o por ahí, en uso de este ius variandi, te cambian in situ en el lugar, cuando llegas a trabajar, el horario o el lugar de trabajo. ¿Y de qué va a depender? De la razonabilidad. ¿De quién? Suponemos que del empleador. Barbaridades de estas son las que contempla la reforma laboral. Por eso digo que tengan cuidado que no terminen poniendo en riesgo el contrato social. Con paritarias pisadas, sueldos absolutamente devaluados en pesos, no te permiten aumentar más de misérrimos porcentajes que todos sabemos están por debajo de los aumentos que tuvieron las tarifas, el dólar, incluso los precios y la propia inflación, y encima ahora soportar todos estos vejámenes
de que te den las vacaciones cortadas. Y otra novedad. Hay un fallo muy conocido de la Corte, Pérez Condisco, donde declaró la inconstitucionalidad del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo que establecía los tickets canasta. Los tickets canasta eran un pago negro, no remunerativo como se llama, en realidad. ¿Y qué pasa? No se toma para el cálculo indemnizatorio, para el pago de los días de vacaciones que son un poquito más caros que los días comunes, no se toma por supuesto para el aguinaldo y si te despiden para una indemnización. Bueno, este proyecto de ley permite incorporar todos los rubros no remunerativos que quieras. Por ejemplo, tickets canasta, bonos, plus por productividad, arreglado como no remunerativo. Con lo cual, todo eso va a quedar afuera, incluso de tu propia jubilación, porque no lleva aporte. O sea, el perjuicio que se prepara en contra de los trabajadores argentinos no tiene nombre. Y todo esto lleva a un solo beneficiario, el empleador. Está hecho a su medida. Está hecho a su medida. Y quien diga lo contrario, lo invito a que lo discutamos. Yo creo entender de lo que hablo en esto. Te dije, vos me decís impositiva, no entiendo mucho. Previsional, poco y nada. Ahora, laboral, quien quiera. Y hablan de modernización. Gran mentira. Pasa que se ponen colorados y hablan de flexibilización. Porque modernización sería regular lo que hoy es el work out en Europa, sería regular el trabajo remoto, el home office, el trabajo de delivery y tantas otras cosas que el mundo moderno y la pospandemia trajeron como modalidades laborales que no están ni reglamentadas ni por asomo. Entonces, de modernización, señores, esto no tiene nada. Esto se llama flexibilización. Esto se llama semi-esclavitud. Y yo ayer, medio en broma, medio en serio, con un colega tuyo le decía, yo viendo este espanto que nunca me imaginé, la verdad, ni como autor de varios anteproyectos de ley, ni como profesor adjunto en una cátedra de Derecho Laboral en la facultad, nunca imaginé, Hugo, que iba a leer un proyecto de ley de este tenor. Yo creo que esta gente se anima a todo. Y cuando vean que esto tampoco le da resultado, porque es contra natura, literalmente contra natura. Cuando vean que no le da resultado, yo tengo miedo que presenten un proyecto para declarar la nulidad del acta de la Asamblea del año 13 que abolió la esclavitud. Creo que se van a animar a eso, para ver si ahí está la fuente de trabajo. Si con esclavo podemos hacer que el patrón gane más. La verdad que es una vergüenza. Para usted el gobierno de Milei no reconoce límites. No, definitivamente. Y son todas para ellos. O sea, no veo realmente que tengan la mirada más allá de los números. Y esta reforma puede entrar en la categoría del oprobio jurídico. Sin lugar a dudas. O sea, a mí me preocupa en serio. Yo creo que la justicia lo va a frenar en seco. Te estaba diciendo, por ejemplo, Pérez Condisco, la Corte. ¿Qué va a hacer ahora la Corte? ¿Va a decir que se equivocó en Pérez Condisco? Y que los rubros no remunerativos eran constitucionales. Van a empezar a chocar las normas, pero unas contra otras, normas internacionales, como decía el Pacto de San José de Costa Rica, la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, Argentina lo integra, hay un montón de convenios que reglamentan estas cuestiones donde no podés legislar para atrás. Los convenios de empresa, eso es una vergüenza. Proponen que pueda celebrar contrato el empleado directamente con su empleador, quitando derechos reconocidos en los convenios colectivos de trabajo que se hacen, por supuesto, con representación sindical. El convenio de empresa no va a tenerla solo si hay algún delegado en la empresa. Y todo el poder de negociación se termina ahí. O sea, ¿saben por qué existe el derecho laboral? Porque antes estaba subsumido en el derecho civil. Se escinde como una rama del derecho porque tiene la particularidad de tener uno de los eslabones en esa cadena mucho más frágil que el otro. Y se entiende que es el trabajador contra el empleador. Por eso nace el derecho laboral con la conciencia de representar y custodiar los derechos del eslabón más débil que es el trabajador. Ahora, si esto entra en vigencia, sumado a la ley bases, esto más la mirada de muchos jueces que me preocupan muchísimo, pero volvamos al derecho civil, cerremos los tribunales, muchachos. Estamos gastando plata de gusto ya que les gusta ahorrar. ¿Para qué dejan abierto? El Ministerio de Trabajo ya es una escribanía.
no sirve más, no se usa más. Y el tribunal pronto va a ser igual, porque no se dan cuenta ni los propios jueces que a veces osan dictar fallos claramente perjudiciales para los trabajadores. Ayer hablábamos de un grupo de colegas de Mercedes que están horrorizados por un fallo, una resolución de un recurso del tribunal, y decíamos esto, no se dan cuenta que está en riesgo la propia rama del derecho laboral y su puesto de trabajo. Porque si esto algún juez lo hace por temor a alguna represalia o a alguien que le dijo algo, pues para no perder su trabajo, que tengan cuidado, porque todo esto conlleva la innecesariedad de un tribunal de trabajo. ¿Para qué queremos tribunales de trabajo? Porque además, si hace juicio, también se encarga el proyecto de ley de establecer la tasa de interés que vas a tener, que es una tasa de interés muy inferior a la inflación que hay hoy. IPC más 3%, índice de precio consumidor más 3%. ¿Para qué vas a hacer juicio? Y además tienen en mente proponer que el empleador te pueda pagar, si después de todo esto ganaste el juicio, en 12 cuotas. La verdad, yo creo que es tragicómico, porque, te repito, nunca pensé en los años que hace que me dedico a derecho laboral leer un espanto semejante. Nunca pensé que alguien se anime a tanto. Por eso no me llamaría la atención el planteo de la nulidad del acta de la Asamblea del año 13 diciendo que alguien truchó una firme que es nulo y la esclavitud vuelve a tener vigencia en la República Argentina. Van para ese lado. Bien. Jorge, entramos en otro mes significativo para el peronismo. El 17 es el Día del Militante, ¿no? ¿Qué se recuerda cada año para esa fecha? Bueno, por supuesto que tiene un significado simbólico de la vuelta de Perón, pero en realidad el peronismo es un tema hoy sumamente espinoso, complicado, no es sencillo. Creo que tiene y amerita que haya no sé si la palabra es una refundación, pero personas que realmente entiendan la magnitud del peronismo y lo que significa peronismo se sienten a ver cómo se rearma esto, porque se ha ido perdiendo el norte con dirigentes que no son peronistas, son oportunistas, y hablo a nivel nacional, provincial, también local, de todo el mundo. Gente que por ahí te dice que lo siente, pero no sabe de qué se trata. Gente que habla del peronismo con una liviandad que asusta, sobre todo cuando tienen responsabilidad institucional o de cargos, incluso partidarios. Entonces yo reconozco la buena voluntad de muchos, la mala fe de otros tantos, pero vamos a hablar de los que tienen buena fe y se sienten peronistas, pero no saben ni lo que defienden. Vos le decís, bueno, hablame del primer plan quinquenal, hablame de la ley de entropía, hablame de la doctrina, hablame de la tercera posición, y no tienen ni idea. Te dicen, eso ya pasó. ¿El qué va a pasar? Que es un movimiento profundamente humanista, que el eje de todas sus políticas es el ser humano y su dignidad, que fue el primer protector del medio ambiente, porque antes de la primera acta internacional de medio ambiente está el mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo del 72 de Perón. ¿El qué pasó de moda? Que fue el primer gobierno que le dio a una mujer el rango de ministra siendo secretaria, que fue Yolanda Ortiz, la tucumana, dándole lugar a la mujer, que reconoció el voto femenino. ¿Qué es lo que pasó de moda del peronismo? Que el ser humano tiene que tener un trabajo digno y realizarse a través de su salario, que tiene que tener vacaciones pagas. ¿Qué es lo que del peronismo pasó de moda? ¿No se dan cuenta que el peronismo es netamente social y humano? Ahora, después no puede responder por gente que comete la peor traición política que puede haber, que es la traición ideológica, que es embanderarse en el peronismo para llenarse de plata o vivir del Estado. Bueno, les recuerdo que esos no son peronistas. ¿Sí? Como Pepín Simón, quiero pensar que tampoco era del PRO, son delincuentes que aprovechan oportunidades, plataformas políticas y se lanzan y llegan y a veces los protegen. Entonces, cuando hablamos de peronismo en serio, yo creo que hoy pocas personas entienden la verdadera magnitud de lo que se está hablando. Cuando se habla del peronismo, que a mí me gusta hablar y defender, se habla de humanismo. Se habla
de un humanismo muy profundo, de un respeto muy grande al ser humano y al medio ambiente. El peronismo no ve al ser humano como dueño de todo, como dueño de nada, sino como parte de todo. Yo tengo esos 5 audiovisuales en YouTube que te muestran y hacen un breve análisis para no aburrir de San Francisco de Asís, allá por el 1100, y el Cántico de las Criaturas con su poema, del jefe Seattle, cuando le contesta a Franklin Pierce, el presidente de los Estados Unidos, y pido disculpa por mi inglés muy bragadense, cuando le quiere comprar las tierras, y el jefe Seattle le contesta lo que era para ellos la tierra y el ambiente. La teoría de Gaia, del científico irlandés que trabajó en Estados Unidos, y le propusieron que se le daban $10 millones y 5 años, y decía, sin la luna había agua. Y dijo que con $10.000 y una semana se los contestaba y lo echaron. Mentira, que ya había corrupción. Bueno, él es el autor de la teoría de Gaia, que sostiene, para que se entienda, y con los años se descubrió que era así, que la Tierra en sí es un ser vivo y que cuanto mayor biodiversidad hay, más amigable para vivir se torna. Y después, el 4.º video es el mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo de Perón, y el 5.º video es la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Entonces, cuando vos trazás una hilación lógica desde San Francisco de Asís al Papa Francisco, te das cuenta que son 5 hombres, 5 destinos, una misma ideología, el peronismo. Bien. Jorge, tengo que ir cerrando. Si Barengui o su círculo rojo, que pesa tanto más que él, le ofrecen la Secretaría de Gobierno, y esto se lo pregunto porque usted es uno de los candidatos a ocuparla, uno de los pocos nombres en que se piensan para ese cargo, según lo que yo entiendo, ¿la aceptaría? Seguramente al Frente Renovador le serviría, no sé a usted. Qué preguntita. La verdad, primero no tengo, te juro, no me consta que sea mi nombre, uno de los que estén en danzas para ese cargo. Sería una gran sorpresa porque no lo espero. Y te aseguro, y sabes que no te miento ni le escapo a las preguntas tuyas ni a los planteos, que no tengo ni idea. Yo creo que de ser así alguien me lo tendría que haber planteado, porque es un cambio de vida. Yo tengo un estudio, tengo un trabajo, tengo un proyecto deportivo con mis chicas, tengo un montón de cosas que se deberían acomodar, y esto en un segundo lugar. En primer lugar, bien decías vos, al Frente Renovador le serviría. Habría que hablarlo con nuestros referentes y con nuestros compañeros y compañeras, y después, si le sirve al espacio, porque es una decisión más colectiva que individual, habría que ver ¿para qué quieren que yo ocupe ese lugar? Cuando digo esto me refiero a qué necesitan que yo les pueda aportar y qué herramientas me dan para que yo se los aporte. ¿Se entiende? Entonces, por todo esto te digo, no creo ni que me lo ofrezcan ni que sea fácil que yo pueda tomar esa inmensa responsabilidad, porque implicaría muchas cosas. Yo soy convencido que el cargo no cambia a las personas, y si un cargo no te dan las herramientas que necesitas, tampoco cambian una gestión. Entonces lo que se necesita no es un nombre, una persona, se necesita un plan de gobierno, se necesita planificación, que fue, hablando de peronismo, fue el éxito del peronismo, la planificación. Yo soy una persona extremadamente ordenada y metódica en lo que hago, y por lo tanto ocupar un lugar de esos implicaría, mínimamente exigiría, planificación de todas las áreas, ejecución de programas de gobierno y rendición de cuentas de cómo lo hacen. Así que no creo que termine siendo yo uno de los apuntados. Pero bueno, de serlo, creo que me generaría un gran cimbronazo en mi vida, en lo personal, en lo laboral y en lo político, que merece que sea mucho más analizado que ahora, que creo que es la primera vez que lo pienso seriamente, que me lo planteas vos, porque a mí nadie me lo planteó en serio. Bien,
Mañana sesiona el Consejo y trata, entre otros proyectos, el de colocarle el nombre del ex intendente San Pedro a la CAPS del barrio La Curva. Creo que la aprobación de esto la viene impulsando el bloque oficialista a través de la concejal Los Pice. Sí, así es, Hugo. Un grupo de vecinos se acercaron y nos plantearon esto. Digo así porque si bien lo impulsó Guille, hablaron con todos nosotros individualmente, al estudio también vinieron y por supuesto cuentan con todo nuestro respaldo para acompañar este proyecto. Creo que es muy merecido reconocimiento, espero que la oposición así lo vea también. Es una persona o un grupo de personas que trabajan mucho para la sala y que son eternamente agradecidos a Aldo y sus motivos tienen, así que creo que no hay nada más justo que este reconocimiento, ¿no? Lamentablemente estos reconocimientos, como digo yo, si llegan tarde, esto tiene que ser y debería ser en vida, pero bueno, así como sea, es un reconocimiento creo que justo. Bueno, para aprobar y por último, la fiscal impositiva y el presupuesto entonces debería tratarse en una sesión extraordinaria, en una sesión especial. Exactamente, sí. Antes del 10 de diciembre. Así es, Hugo. Para tratarse, por lo menos con la composición actual de este Consejo, tiene que ser el tratamiento antes del 10 de diciembre, si no, les va a quedar el regalito a la nueva integración del Consejo, como vos decías. Muchísimas gracias por haber venido. Un saludo enorme a la rusa, como también al Pocho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Retomamos